glutamato se pone en práctica de manera habitual o rutinaria, porque cuando se evalúa lo que son ciertas enzimas que participan en los procesos de catabolismo o metabolismo de aminoácidos, hay dos que son muy conocidas, que es la TGP y la TGO, que se cuantifican de manera rutinaria, al igual que el perfil lipídico, que cuantifica en el suero la presencia de TGP y TGO, y la que vamos a hacer el día de hoy, que es nueva, pero en esta práctica, pero también se puede evaluar de manera muy sencilla a través de un kit, es la GGT, que es una enzima también que participa en este proceso de metabolismo de los aminoácidos, específicamente la degradación. Ahora, si hablamos de degradación, si estamos hablando de degradación de aminoácidos, ¿de qué tipo de nutriente estamos hablando? Proteínas, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, porque también yo recuerdo que ahora justamente poniendo esto en contexto, recuerdo lo que ustedes han estado respondiendo en sus exámenes en la última pregunta del glucógeno. Si se habla de glucógeno, pues estás hablando de carbohidratos, estás hablando de glucosa principalmente, ¿ya? Pero algunos de ustedes han mezclado grasas, no sé, proteínas, de todo mezclar. Pero si es glucógeno, hablamos de carbohidratos. Si es de aminoácidos, estamos hablando de proteínas, ¿ya? Entonces, por favor, pónganse en contexto. No lo traten de memorizar, sino traten de razonar lo que está pasando, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar es degradación de aminoácidos. ¿De dónde pueden provenir esos aminoácidos que se degraden? Que es catabolismo de las proteínas de la dieta, es decir, del proceso de que tú te alimentas de diferentes comidas o nutrientes, y dentro de esas comidas o esos alimentos pues van a haber proteínas, ¿no? Que después tú las vas a digerir, las vas a absorber. ¿Y qué se hace con esos aminoácidos que ingresan dentro de nuestro organismo después del proceso de absorción? Pues las puedes almacenar, puedes recomponerlos en proteínas, o sea, de repente tú necesitas, no sé, albúmina, globulina, y por acción de estos aminoácidos o este pool de aminoácidos que tienes, pues puedes recomponer esas proteínas o utilizarlas para generar energía, ¿ya? También las mismas proteínas que están presentes dentro de la célula de repente llegan a su punto de vida media y van a empezar a desaparecer porque ya no es necesario. Entonces, ¿qué pasa con esas proteínas? No es que desaparecen de un momento al otro, sino que se empiezan a degradar y eso va a liberar aminoácidos. Entonces, vean, ya sean proteínas que provienen de la dieta o sean proteínas que están dentro ya de nuestro organismo, sintetizadas en el mismo organismo, cuando se van a degradar por acción de enzimas digestivas o lisosomales, van a tener como producto siempre una variedad de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos había? 20. 20, ¿ya? Entonces puede haber ácido glutámico, no sé, lisina, leucina, triptófano, aspartato, ya una variedad de aminoácidos, que al momento de que cualquiera de estas gran variedad de proteínas que pueden haber, porque hay una variedad inmensa, pues cuando se degraden van a generar estos aminoácidos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es qué pasa con esos aminoácidos, a dónde van. Y la primera etapa es la transaminación, que es un proceso de transferencia, su nombre mira, lo está diciendo, transaminación, transferencia del grupo amino. Entonces aquí hay que recordar, ¿cuál era la estructura básica de un aminoácido? ¿Quién me puede decir? Es carboxilo, amino y grupo R, y hidrógeno. ¿Ya? Entonces, grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno y la cadena lateral R, que ya sabemos que dependiendo de qué aminoácido, pues esto es un grupo metilo, un grupo carboxilo, un grupo sulfidrilo, un grupo imidazol, una gran variedad, ¿ya? Pero esa es la unidad, o esta es la estructura básica de un aminoácido, y la transaminación dice que es la transferencia del grupo amino, es decir, en la transaminación lo que se moviliza es eso, el grupo amino, ¿ya? Y generalmente se lo da, este grupo amino es transferido a una molécula que se llama cetoácido, ¿ya? Un cetoácido no tiene una sola estructura, porque dentro de los cetoácidos hay diferentes moléculas que son cetoácidos, ¿ya? Pero ese cetoácido, la característica generalmente es alfa-cetoglutarato. Este es como que el cetoácido más utilizado en los procesos de transaminación. Es decir, es la molécula que va a recibir casi siempre ese grupo amino que puede venir de diferentes aminoácidos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ese alfa-cetoglutarato recibe ese grupo amino, se convierte en glutamato, ¿ya? ¿Y el glutamato qué es? Estoy segura que no escuchado el nombre de glutamato.
cuando han estudiado proteínas, cuando han estudiado aminoácidos. El glutamato es uno de los aminoácidos, ¿ya? Ácido glutámico o glutamato es el mismo aminoácido, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, los cetoácidos podríamos definirlos como estructuras que son muy similares a un aminoácido. ¿Cuál es la diferencia? Que un cetoácido no tiene grupo amino, pero cuando recibe un grupo amino se convierte en un aminoácido. Específicamente, cada vez que el alfa-cetoglutarato recibe un grupo amino se convierte en glutamato, ¿ya? No es el único cetoácido, pero sí el más utilizado, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando este aminoácido, que es nuestro ejemplo, pierde su grupo amino, se convierte en otro cetoácido. No alfa-cetoglutarato, pero en otro. No hay uno solo, como les había dicho, hay una variedad. ¿De qué va a depender qué tipo de qué tipo de cetoácido es? De lo que tiene la cadena lateral R. Porque podría convertirse en alfa-cetoglutarato, podría convertirse en piruvato, que es un cetoácido, podría convertirse en oxalacetato, que es otro tipo de cetoácido. Pero ¿de qué depende qué cetoácido se convierte? Del tipo de aminoácido que era inicialmente, ¿ya? Entonces, eso es la transaminación, la transferencia de un grupo amino desde un aminoácido hacia un cetoácido. Y el cetoácido que recibe ese grupo amino se convierte en un nuevo aminoácido, y el aminoácido inicial que perdió ese grupo amino se convierte en un cetoácido específico, ¿ya? La transaminación como tal parece que no generara ningún producto inicial. ¿Por qué? Porque al inicio había aminoácido y cetoácido, y al final hay un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido, pero es como que exactamente lo mismo. Pero no es tanto así, ¿ya? Porque lo importante viene en la segunda etapa de la degradación de los aminoácidos. Porque como yo les he dicho, cuando se da la transaminación, generalmente el cetoácido aceptor, es decir, el cetoácido que va a recibir el grupo amino, es este. Eso va a generar que casi siempre en el proceso de transaminación se produzca glutamato, ¿ya? Entonces, ¿para qué queremos que haya tanto glutamato? Pues porque para que se dé esta segunda etapa, que es la desaminación, ¿ya? Y el nombre también les está diciendo qué es lo que está pasando. ¿Alguien me podría decir, darme una idea de qué es lo que piensan que es la desaminación? Sacar aminoácidos, algo así. Sacar el grupo amino, específicamente, ¿ya? Entonces, ya en la desaminación no es que le transfieres el grupo amino a otra molécula, sino que vas a liberar, vas a perder ese grupo amino. No se lo vas a pasar a nadie, sino que lo vas a dejar libre. Ese es el proceso de desaminación, ¿ya? ¿Y por qué es importante que se forme el glutamato? Porque la desaminación es una reacción enzimática, al igual que la transaminación, pero para la desaminación utilizas una enzima específica cuyo sustrato es el glutamato. Entonces, te conviene que haya mucha transaminación porque se va a formar mucho glutamato, y como va a haber mucho glutamato, va a poder pasar a la segunda etapa, que es la desaminación, donde el glutamato, por una acción de una desaminasa, va a liberar el grupo amino en forma de NH3, que es amoníaco, y de esa manera este amoníaco no se va a quedar en sangre, ya, porque el amoníaco es una sustancia que es tóxica. Entonces, el proceso de desaminación libera amoníaco, pero si se quedara como tal, moriríamos, porque moriríamos envenenados, ¿ya? Pero no sucede así, porque apenas se libera amoníaco, se activa el ciclo de la urea, que el exceso de nitrógeno, porque al final el grupo amino es nitrógeno, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de nitrógeno, nuestro cuerpo lo elimina a través de la orina en forma de urea. Pero, ¿de dónde viene esa urea? Es amoníaco que se liberó en el proceso de desaminación, que se convierte en el ciclo de la urea en un compuesto mucho menos tóxico, que nosotros lo eliminamos a través de la orina, ¿ya? Entonces, en el proceso de degradación de aminoácidos se genera amoníaco libre que se transforma en urea, y esa urea la eliminamos a través de la orina, ¿ya? ¿Para qué? Porque como eso es, o sea, el organismo lo nota o lo determina que ese exceso de nitrógeno no lo va a usar o no lo necesita. Entonces, como no lo necesita y no es tan importante, lo eliminamos a través de la orina. Pero ¿con qué nos quedamos? Con todo el esqueleto carbonado que se genera producto de la transaminación, que pueden ser cetoácidos, como los que yo ya les mencioné, piruvato. Y recuerden, ¿dónde habíamos escuchado el piruvato? No sé, no. A ver, ¿dónde habían escuchado de piruvato? Porque eso no creo que sea algo... Ciclo de Krebs, pero no, previo al ciclo de Krebs, ¿no? Glicólisis, ¿ya?
cuando la glucosa se oxida, se convierte en piruvato. Entonces, como yo ya les he dicho, el piruvato también es un cetoácido. Entonces, si se da el proceso de transaminación y se genera piruvato, ese piruvato podría generarte energía, ¿no? Porque se transforma en acetil-CoA e ingresa al ciclo de Krebs y genera mucha más cantidad de energía. También ese piruvato podría ser utilizado para sintetizar más glucosa a partir de lo que es el ciclo de la gluconeogénesis. Podría ser utilizado ese piruvato cuando se convierte en acetil-CoA para sintetizar lípidos o para sintetizar aminoácidos no esenciales. Entonces, vean que en el proceso de degradación de aminoácidos, el exceso de nitrógeno, que es el grupo amino, se elimina, porque no es muy reactivo, no lo necesita tanto el organismo, entonces lo elimina a través del ciclo de la urea, ya liberando urea. Pero todo este esqueleto carbonado, cuando digo esqueleto carbonado me refiero al carbono, hidrógeno, oxígeno, sí es importante porque forma una variedad de cetoácidos que pueden participar de estos procesos que son muy relevantes desde el punto de vista celular, porque a la célula le conviene que tenga energía, le conviene que haya glucosa, le conviene que haya lípidos, ¿ya? Entonces, por eso es importante este proceso de metabolismo de los aminoácidos. Quiero anotar a quien está participando porque no he traído la guía, pero la lista, pero los tengo que anotar igual aquí para que ya vayan ganándose unos puntitos. ¿Es Dani? Ya. Entonces miren, para que entiendan bien lo que es la transaminación, para empezar es un proceso reversible de transferencia de ¿qué? Del grupo amino, desde un aminoácido hacia un cetoácido. Y aquí está el ejemplo para que lo entiendan mejor. Hay un aminoácido, reconózcanlo, grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno, cadena lateral. Hay un cetoácido, generalmente es alfa-cetoglutarato, pero no es el único cetoácido. Y por acción de una enzima, que se llaman transaminasas o aminotransferasas, y hay una gran variedad dentro de estas, se da este proceso. Esto es una reacción enzimática. Y el PLP es algo extra. ¿Ya? El PLP es un cofactor enzimático. Así como había NADFAT, el PLP es un cofactor enzimático que proviene de la vitamina B6 y que se encarga de transferir este grupo amino desde un aminoácido hacia un cetoácido. ¿Ya? Es necesario, ya saben que si hay cofactor enzimático, el cofactor es tan importante como la enzima propiamente. ¿Ya? Entonces vean el ejemplo. Este aminoácido va a transferir su grupo amino a este cetoácido. Y vean que se lo transfiere, aquí está en rojo, ahora en el cetoácido, pero el hecho de que este cetoácido haya añadido este grupo amino hace que se convierta en un aminoácido, en este caso, glutamato. Ahora, este aminoácido que perdió el grupo amino se convierte en un cetoácido. Que no es, aquí es una representación, ¿eh? Porque dependiendo de qué aminoácido específicamente es, pues te da un cetoácido también específico, ya que lo vamos a ver creo en la siguiente diapositiva. Ahora, hablemos de las enzimas que se encargan de estos procesos de transaminación. ¿Ya? Yo ya les he dicho, ¿no?, que están presentes en la mayoría de tejidos dentro de la célula. Se llaman transaminasas, su cofactor es el pirioxalfosfato, cuya forma activa o proviene de la vitamina B6. ¿Ya? Y lo que les mencionaba también previamente, casi siempre, más no es lo único, el aceptor del grupo amino, o sea, el cetoácido más utilizado, es el alfa-cetoglutarato. Aquí tienen un ejemplo muy específico, que es la transaminación utilizando esta enzima, que es la alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica. ¿Ya? Le dicen a esta enzima ALAT, ALT o TGP. Es la misma enzima, sino que el nombre pues, puede variar un poco, pero representa el mismo proceso, la misma reacción enzimática. ¿Ya? Y esta transaminasa se encarga de la transferencia del grupo amino desde la alanina hacia un cetoácido que generalmente es el alfa-cetoglutarato. Entonces aquí estamos trabajando con un ejemplo muy específico porque ya no es un aminoácido representado de una forma general, sino específicamente es la alanina. ¿Ya? Y cuando la alanina transfiere su grupo amino al alfa-cetoglutarato, ¿este alfa-cetoglutarato en qué se convierte? Glutamato. ¿Ya? Desde ya recuerden, cetoglutarato, que es el cetoácido, recibe el grupo amino, siempre se va a convertir en glutamato. Ahora, esta alanina cuando pierde su grupo amino se convierte en un cetoácido específico, piruvato. Siempre que la alanina se transamina,
que pierde su grupo amino porque se lo transfirió a otra molécula, se convierte en piruvato. Entonces ya podríamos saber que ya este piruvato se va a perder, se va a eliminar a través de la orina. No, el organismo lo va a utilizar dependiendo de los requerimientos, va a generar energía, va a formar glucosa, va a sintetizar lípidos, va a sintetizar nuevos aminoácidos si es que son necesarios. Entonces acá hay un producto importante que el organismo necesita. La importancia de la transaminación, sobre todo, o una de las partes importantes, son los nuevos cetoácidos que se están generando, porque a partir de estos nuevos cetoácidos puedes activar otras vías metabólicas importantes dentro de la célula. ¿Ya? Ya sabemos qué pasaría con este glutamato. ¿Qué pasa con este glutamato? Lo hemos mencionado al inicio. Se desamina, ¿ya? Entonces se va a desaminar para que te quede el grupo amino libre, que en forma de amoníaco, que como es tóxico se va a convertir en urea en el ciclo de la urea y lo vamos a eliminar. Todo esto, como el cuerpo lo determina como un exceso de nitrógeno, entonces lo elimina a través del ciclo de la urea. Y lo que te queda aquí sería el alfa-cetoglutarato, que puede participar de nuevos procesos de transaminación, o podría ser también producto, sustrato, mejor dicho, de activar otras vías metabólicas, ¿ya? Entonces, esta reacción no se da porque sí, sino se da porque hay esta enzima, la TGP, transaminasa glutámico pirúvica, o alanina aminotransferasa, ¿ya? Los nombres yo sé que pueden sonar un poco difíciles, pero si se dan cuenta, los nombres, ya sea de las dos formas, te están diciendo el tipo de reacción que están catalizando. Alanina aminotransferasa, o sea, están transfiriendo el grupo amino desde la alanina. Y eso es lo que está pasando. El grupo amino de la alanina está siendo transferido. O transaminasa glutámico pirúvica, porque te está diciendo los productos de la reacción de transaminación. Glutámico, glutamato, pirúvico, piruvato, ¿ya? Entonces es una forma de que ustedes lo puedan recordar. Tenemos aquí otra transaminasa de interés clínico y vean que se llama aspartato aminotransferasa. Entonces, siguiendo el razonamiento que les he mencionado hace un momento nomás, que significaría que es una enzima que participa de la reacción de transferencia del grupo amino del aspartato. Y en esa transaminación el producto es glutamato y oxalacetato. Veamos, ¿ya? En este caso empezamos cetoácido alfa-cetoglutarato, que es el más general, el más usado, y este aminoácido específico que es el aspartato. El aspartato dona su grupo amino al alfa-cetoglutarato y te va a generar glutamato. Cuando ese aspartato pierde el grupo amino, se convierte en el cetoácido oxalacetato. Y el oxalacetato, yo estoy segura que también han escuchado ese nombre. ¿Dónde lo han escuchado? A ver, ¿quién puede levantar la mano? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ¿ya? ¿Alguien lo ha escuchado en otro ciclo, además? De Cori. También, ¿ya? Porque el oxalacetato también participa en el ciclo en el que transformas o puedes generar glucosa de forma sintética, gluconeogénesis. Entonces, vean, ¿no?, la importancia de la transaminación. No es que se formó oxalacetato y ya se queda almacenándose, ¿no? Puede ser utilizado para activar diferentes vías. Son sustratos importantes, entonces te conviene que sea la transaminación. Ya no queda como algo allá. Había aminoácido y alfa-cetoácido y se generó un aminoácido y cetoácido. Sí se da como concepto general, pero no es solo una transferencia y ya. Es importante los productos que se forman, ¿ya? El glutamato, ya sabemos, se puede desaminar por esa desaminasa, glutamato deshidrogenasa, liberar el grupo amino, el esqueleto carbonado lo seguimos utilizando, el exceso de nitrógeno lo eliminamos a través de la urea, ¿ya? Les he mostrado dos ejemplos, que es la TGP y la TGO, porque son enzimas que son muy importantes desde el punto de vista clínico, ¿ya? Porque son las que se cuantifican de manera rutinaria también en el suero. Estas enzimas se encuentran trabajando dentro de las células del tejido en el que funcionan, ¿ya? Pero lo interesante es cuando se encuentra en altas concentraciones fuera de la célula, o sea, a nivel del torrente sanguíneo. Miren, su acción normal es intracelular. Dentro de la célula deberías encontrarla trabajando de manera habitual en estos procesos de transaminación de manera normal. Pero cuando hay algún daño en un tejido específico, las encuentras en niveles elevados fuera de la célula, es decir, a nivel del torrente sanguíneo, y eso te sirve como una herramienta de diagnóstico, ¿ya?
Entonces hay que recordar o hay que ver dónde se encuentra la TGP principalmente y dónde se encuentra la TGO. La TGP normalmente se encuentra o funciona muy bien dentro de los hepatocitos, o sea, dentro del hígado, ¿ya? Las células del hígado, los Corazón. allí actúa a nivel del citoplasma y está en altas concentraciones, pero en una persona no las deberías de encontrar en altas concentraciones en el torrente sanguíneo, no en el torrente, debería estar en altas concentraciones, pero dentro de la célula. Cuando las encuentras en altas concentraciones en el torrente sanguíneo, eso te dice que es un indicador de daño hepático. Tal vez esa persona tiene una hepatitis o está una parte de su hígado necrosado. Eso hace que estas enzimas que normalmente están dentro del hígado las encuentres en altas concentraciones y por eso son herramientas de diagnóstico. Lo mismo pasa con la TGO. La TGO funciona muy bien dentro de las células del corazón, principalmente. Pero cuando está en altas concentraciones en el torrente sanguíneo, te está indicando que hay algún daño en el corazón, de repente ha habido un infarto o va a haber un infarto o tienen alguna enfermedad hepática, porque la TGO también se encuentra en el hígado, ¿ya? Pero más que todo relacionamos TGP al hígado, porque su acción es principalmente en el hígado, y la TGO la relacionamos más al corazón. Pero ambas se cuantifican de manera muy rutinaria en lo que es análisis clínicos. Nosotros generalmente trabajábamos con la TGP. Cuantificábamos TGP en una muestra de suero y el proceso es bien sencillo. Este año o este semestre lo vamos a cambiar el kit, no es ni TGP ni TGO, pero es una enzima también de transaminación, de transferencia de un grupo glutamilo que participa o es parte del proceso de degradación de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia. Y lo interesante, a pesar de que estamos cambiando el kit, es que el procedimiento en sí, demorará 15 minutos, se van a dar cuenta. En 15 minutos ya tenemos todo el resultado, es mucho más rápido que el mismo perfil clínico, que es lo que vamos a hacer en un momento. Aquí está el experimento que vamos a hacer el día de hoy. Es cortito, pero es sencillo de hacer, ¿ya? Vamos a determinar la gamma glutamil transferasa, la gamma GT, como dice allí, y es una enzima. Lo interesante de esta enzima es que es una enzima que se encarga de transferencias así como una transaminación, pero no te transfiere grupos aminos, sino te transfiere el grupo glutamilo, que es un grupo que se transfiere desde aminoácidos, ya por eso su relevancia. Y es muy parecida a la acción de la TGP. ¿Por qué? Porque esta gamma glutamil transferasa también es muy activa, pero dentro de los hepatocitos. Por fuera no la deberías encontrar en altas concentraciones, pero sí la puedes encontrar en altas concentraciones en personas que tienen un daño hepático. Entonces también te sirve, o es muy similar en su diagnóstico a lo que te daría una respuesta de una TGP. Entonces por eso hemos cambiado de kit, es la misma razón. Se trabaja de manera muy similar y el diagnóstico que te da pues es casi lo mismo que una TGP. Si está en altas concentraciones en el suero es porque esa persona tiene un daño hepático. Ya qué tipo de daño, pues se tienen que hacer más análisis, pero en cuestión de 15 minutos ya tienes una respuesta, ¿ya? Aquí el fundamento les mencionan las fórmulas, pero más allá de la fórmula, que esto sale de acá, del inserto del kit, ¿ya? Más allá de la fórmula, lo que yo quiero que entiendan es que el kit contiene esos péptidos, glicina, el gamma glutamil 3-carboxy-4-nitramilida, ¿ya? Pero no es para que se aprendan los nombres, sino que el kit contiene estos reactivos en dos reactivos, uno que es el reactivo 1 y el reactivo 2. En la mezcla de estos hay los sustratos, ¿ya? ¿De dónde sale la gamma glutamil transferasa? Que es la enzima que vamos a cuantificar. Esta proviene del suero sanguíneo que tú vas a evaluar, ¿ya? O sea, en el kit hay los sustratos de la reacción enzimática, pero para que estos sustratos se transformen en estos productos, lo que tiene que haber es enzima, y esa enzima no viene en el kit. Esa enzima nosotros la vamos a encontrar en altas o bajas concentraciones dependiendo del suero con el que trabajemos, ¿no? Si es una persona que tiene algún daño hepático o es una persona que no tiene ningún daño. Allí, por eso va a ser muy variable la cantidad de enzima, y también por eso va a generar que sea muy variable el producto que se forme, porque si hay mucha enzima va a haber mucho producto formado, pero si hay poca enzima también va a haber poco producto formado, ¿ya? Entonces, más que se aprendan los nombres, no es que yo les voy a preguntar indíqueme el nombre de los sustratos y apréndetela de memoria, sino que razonen. Los sustratos los da el kit,
la enzima que yo quiero cuantificar proviene del suero, o sea, de la muestra de suero con la que yo voy a trabajar, ¿ya? Y en base a eso se da el producto. Y acá les dice la velocidad de formación del producto, que es el 5-amino 2-nitrobenzólico, depende o es proporcional a la concentración de gamma-glutamil en la muestra. O sea, va a haber más producto entre más enzima haya en el suero. Menos producto mientras menos enzima haya en el suero. Si me han entendido, ¿qué le convendría a una persona? ¿Que haya mucha gamma-glutamil transferasa o que haya poca gamma-glutamil transferasa en el suero? Poca. Porque si hay poco, pues significa, no es que ya no funciona y no se va a dar el proceso de transferencia. No, sí va a darse, pero está dándose a nivel hepático, dentro de la célula del hepatocito. En cambio, si hay mucho, ha habido algún daño a nivel de ese tejido, de esa célula, que ha hecho que esas enzimas que trabajan dentro de la célula, es como que se chorreen, digamos, en lo que es torrente sanguíneo. Entonces, hay que hacer mayor análisis a nivel del hígado, algo está fallando, ¿ok? Entonces, ese es el fundamento de lo que hay que hacer el día de hoy. Yo les he mencionado y les he dicho, es bien sencillo hacer esta práctica, porque miren en qué se basa el procedimiento. Lo primero que hay que hacer es preparar el reactivo de trabajo, ¿ya? El reactivo de trabajo es una mezcla del reactivo 1, que es este, y una mezcla del reactivo 2, que es el de la tapa roja. Entonces, para preparar este reactivo de trabajo, ustedes tienen que medir 1 mililitro de reactivo 1 y luego 200 microlitros del reactivo 2, ¿ya? ¿Qué tiene el reactivo 1? Tampón. ¿Alguien recuerda qué era un tampón? Ya, pero no, en este caso sería, a ver, creo que era para que no entre oxígeno. Ya, pero eso es como una barrera, ¿ya? Pero yo me refiero a tampón cuando hablamos de buffers. ¿Una qué? Ya. Pero ¿y por qué? A ver, ¿qué tendrá que ver un tampón o un buffer en este procedimiento? Este es un procedimiento enzimático, ¿no? Porque vamos a cuantificar cuánta enzima hay presente, y si hay mucha enzima, pues se transforma mucho producto, y si hay poca enzima, poco producto, ¿ya? ¿Por qué nos importará entonces añadir un tampón o buffer en una reacción enzimática? ¿Cambios de qué? Exacto, ¿ya? Eso es muy importante. Es reacciones enzimáticas. Nosotros ya hemos evaluado que las reacciones enzimáticas no es que trabajan allá, a cualquier pH va a funcionar o a cualquier temperatura va a funcionar. Lo hemos visto en la segunda fase. Hay temperaturas óptimas, hay pHs óptimos. Entonces, esta es una reacción enzimática, necesita estar en sus condiciones ideales de pH. Y entonces el reactivo 1 contiene un buffer que le permite que trabaje en sus condiciones ideales de pH. ¿Ya? Incluso acá les dice, ¿a qué contiene el reactivo 1? Tris buffer pH 8.25. Entonces estás en el pH ideal de la reacción, se va a llevar a cabo el proceso, ¿ya? Y el reactivo 2 lo que contiene es el sustrato. Ese sustrato que se va a transformar en producto siempre y cuando haya enzima en el suelo sanguíneo. Entonces lo primero que tienen que hacer es medir o preparar ese reactivo de trabajo. Van a usar las micropipetas, ya saben cómo trabajan con las micropipetas. Y después van a hacer esto. A ese mismo tubo que ya tiene el reactivo de trabajo, que es una mezcla del reactivo 1 con el reactivo 2, le van a añadir 100 microlitros de muestra. ¿Cuál será la muestra? Lo que es el hígado. Exacto, ¿ya? Suero sanguíneo. Entonces, siempre pónganse a pensar, ¿cuál será la muestra? Si estamos hablando de que el gamma-glutamil transferasa es una enzima que vamos a ver si está presente en mucha cantidad en el torrente sanguíneo, entonces tiene que ser la muestra de suero, ¿ya? Ha participado Catherine y... Entonces, añadimos los 100 microlitros de muestra y lo que hay que hacer es incubar. Acá les dice 1 minuto ya, pero hay un error. Tiene que incubar 30 segundos. Ahora hemos prendido María. El baño María va a estar encendido
Ya está encendido y apenas ustedes añaden la muestra, hay que ponerlo, acá hay que ser muy exactos. El procedimiento es rápido de preparar, si se habrán dado cuenta, pero hay que ser muy exactos con el tiempo, ¿ya? Solo es 30 segundos, alguien pone cronómetro y se cumplen esos 30 segundos y nosotros vamos a ir a leer al equipo, al fotocolorímetro, ¿ya? A leer absorbancias. Pero la lectura es una lectura de tipo cinético. Es una lectura de tipo cinético, porque nosotros lo que hacíamos previamente con ese equipo es que generaba un color y leíamos la absorbancia, ¿ya? Y no éramos muy exactos con el tiempo, era como que ya incubamos 5 minutos para que se intensifique el color y de ahí leemos la absorbancia. Si nos demoramos un minuto más, un minuto menos o incluso 5 minutos más o 5 minutos menos, no te afecta la lectura o la formación del color, ¿ya? Pero esta es una lectura de tipo cinética y aquí sí es importante. Miren lo que les he puesto en rojo. A ver, bueno, en todo, pero en general, específicamente en rojo. Miren, leen la absorbancia inicial de la muestra y ponen en marcha el cronómetro, ¿ya? Apenas se lee y el equipo absorbe, ustedes presionan en sus cronómetros del celular que inicie y que corre el tiempo. Y van a leer la absorbancia cada minuto durante 3 minutos, ¿ya? O sea, van a ir leyendo, ya se cumplió los 60 segundos, ¿qué absorbancia marca? Se cumplió los 2 minutos, ¿qué absorbancia marca? Se cumplió los 3 minutos, ¿qué absorbancia marca? ¿Ya? Esto es muy importante porque como es en base a la cinética, se va a ir modificando la absorbancia. Eso significa que el equipo, ¿qué es lo que hace? Absorbe la muestra, un poco de la muestra, y la mantiene su lectura durante 3 minutos. Y nosotros vamos a ir viendo cómo se va modificando esa absorbancia dentro de esos 3 minutos. Ahora, no es que hay que anotar a cada rato, ya cambió la absorbancia, anoto, sino que anotas cuál es la absorbancia inicial, al minuto, a los 2 minutos y a los 3 minutos. Y en base a eso haces un cálculo. Variación de la absorbancia, lo multiplicas por un factor de calibración y ya calculaste la cantidad de glutamitransferasa en la muestra. Es bien rápido, por eso yo les digo, preparar el reactivo de trabajo ya digamos, exagerando, 5 minutos. Añadiendo la muestra ya otros 5, digamos, 10 minutos. Y después leer esto 5 minutos. Exagerando. 15 minutos, haces el cálculo en otros 5, en 20 minutos ya tienes toda la respuesta, ¿ya? Pero hay que ser muy exactos. Entonces lo que les voy a pedir ahorita es que ustedes preparen el reactivo de trabajo. Vamos a revisar aquí. Es que preparen un tubito. Añaden con mucha exactitud 1 mililitro del reactivo 1 y 0,2 del reactivo 2. ¿Ya? No echen la muestra hasta que yo les diga, porque yo voy a ir a encender el equipo para que ya esté listo para la lectura. Porque desde que tú añades la muestra, empieza el proceso. Y si se va a empezar el proceso y no está listo el equipo, pues va a haber errores en la lectura, ¿ya? Entonces eso es lo primero que tienen que hacer ahora. Rotulan solo un tubito y preparan esto. 1 mililitro del reactivo 1, 0,2 que equivale a 200 microlitros del reactivo 2, ¿ya? Prepara el reactivo de